El gobierno prorrogó la concesión a Claro y hasta que se firme un nuevo contrato, pagará al Estado 3.4 millones cada mes. El cabecilla de los choneros, alias Fito, que fue trasladado a La Roca, quiere volver a la cárcel regional. Unos 45 asambleístas se resucitarán de la muerte cruzada, mientras que un expresidente, un exprefecto y un exministro ocuparán por primera vez una curul. 3 guardias de seguridad heridos tras enfrentamiento a bala con delincuentes, quienes intentaron secuestrar a la hija de un empresario en la vía Durán-Boliche en Guayas. 17 concesiones que pueden realizar minería de oro, cobre y plata en el Chocó andino no serán afectadas por los resultados de la consulta popular. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 22 de agosto. Arrancamos con lo más destacado de la jornada. El gobierno firmó la extensión del contrato con la empresa telefónica Conecel Claro. El pago mensual que recibirá el Estado es de 3.4 millones de dólares hasta que se concrete el nuevo contrato. Adriana Bermeo con más detalles. A 4 días del vencimiento del contrato con la operadora Conecel Claro, el gobierno firmó la prórroga temporal de la concesión para que la empresa siga brindando el servicio de telefonía celular. Las autoridades esperan que en un plazo no mayor a 6 meses se firme el nuevo contrato, aunque eso ya será responsabilidad del próximo gobierno. Los lineamientos de la prórroga se establecieron en consenso con la empresa Claro. Implican un pago mensual de 3.4 millones de dólares a inicios de cada mes. El primer desembolso se hará en septiembre. En caso que cuando se dé la renegociación el valor del espectro fuese diferente, el sobrecargo se aplicará también y deberá ser pagado por la Telefónica. En esta prórroga no se ha contemplado ninguna ampliación de cobertura ni la implementación de la tecnología 5G. Los parámetros se mantienen como estipula el contrato actual y cualquier cambio será parte de la renegociación de la concesión. Se protege la seguridad jurídica, tanto del contrato per se y de las garantías que se tienen que dar para que la compañía siga haciendo las inversiones que le corresponden, sus obligaciones y por tanto la mejora del servicio. Otro contrato que está próximo a terminar es el de la empresa Otecel Movistar, que finalizará en noviembre. Las autoridades dicen que trabajan en una prórroga de similares características. En Ecuador hay más de 17 millones de líneas móviles, 9 millones son usuarios de Claro y 5 millones clientes de Movistar. El cabecilla de los choneros, alias Fito, quien está preso en la prisión de máxima seguridad La Roca, quiere volver a la cárcel regional en Guayaquil. Presentó la petición, pero 2 jueces se han negado a resolverla. Ahora está en manos de un tribunal de la Corte de Guayas. El cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cumple 10 días en la cárcel de máxima seguridad La Roca, pero no pretende quedarse ahí. Sus abogados presentaron una acción legal para que se revierta su traslado y lo regresen al centro regional número 4. En concreto, pide que se respete la orden del juez penitenciario Rafael Poma, quien en octubre de 2021 prohibió que lo cambien de prisión, alegando que está en riesgo su vida. Pero esta vez el juez Poma se negó a tramitar la solicitud y la remitió a otro juez, Patricio Vidal, quien tampoco resolvió el pedido de alias Fito. Tras pasar de mano en mano, el escrito interpuesto por alias Fito llegó a la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y ahora será un tribunal el que defina quién debe atender la solicitud. Macías Villamar cumple 2 sentencias de 12 y 22 años de prisión por asesinato y tiene pendiente la unificación de esas penas para obtener su libertad. El resto de su historial ya fue eliminado en varias gestiones judiciales, que incluye la nulidad de una condena de 25 años también por asesinato y la extinción de otras 4 por delincuencia organizada, robo y porte ilegal de armas. Delincuentes en moto intentaron secuestrar a la hija de un empresario farmacéutico en la vía Durán-Boliche en Guayas. La seguridad privada de la víctima repelió la agresión y 3 personas resultaron heridas en el enfrentamiento, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Fue una ráfaga de tiros que alarmó a quienes transitaban por la vía Durán-Boliche.
La mañana de este martes, hombres que se movilizaban en motos y un vehículo interceptaron a la hija de un empresario farmacéutico que iba en un auto negro y era custodiado por una camioneta de seguridad privada. Los atacantes dispararon contra los dos carros que estaban blindados. Los guardias repelieron la agresión desatando un enfrentamiento a tiros. Producto de esto, 3 miembros de la custodia resultaron heridos. En redes sociales circularon videos cuando una de las víctimas salía manchada de sangre y otra estaba en el suelo. En los vehículos quedaron las huellas de los proyectiles. La policía llegó al sitio y cerró parcialmente la vía para recoger los restos de bala e indagar lo ocurrido. De esto tiene conocimiento ya el señor fiscal. Obviamente ya se aperturó una indagación previa. La víctima se encuentra fuera de peligro. Era la persona con la que pretendían realizar el secuestro. Este caso se suma al intento de secuestro reportado la tarde de lunes, también en ese cantón del Guayas, cuando 2 antisociales intentaron llevarse a la fuerza al doctor de un centro médico. Moradores impidieron el hecho y retuvieron a los sospechosos hasta que llegaran los agentes, quienes evitaron el linchamiento. Las regiones Sierra y Amazonía comenzaron este martes el año lectivo 2023-2024. Andrea Marín explica las reglas y propuestas que se plantean para este nuevo periodo educativo. 1.8 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía regresaron a las aulas, también 98.000 docentes en 6.000 planteles. En una ceremonia realizada en la nueva unidad educativa Juan Larrea Holguín, el presidente Guillermo Lasso hizo la inauguración oficial, en medio de estrictas medidas de seguridad. Los estudiantes vuelven a las aulas con nuevas reglas, el retorno al sistema de trimestres, la eliminación de los exámenes de remediación y con una nueva propuesta, la jornada extendida. Y hoy tenemos una normativa que permite, más allá de las 6 horas de clase que están en la ley, abrir las puertas de las instituciones educativas para actividades de buen uso del tiempo libre a través de extracurriculares que se enfocarán en el arte, que se enfocarán en el deporte, pero también en el eje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El plan piloto inicia en la unidad educativa Juan Larrea Holguín y se prevé que en septiembre se extienda al resto de planteles fiscales. Tendremos ecología, tendremos más refuerzos de inglés con unos clubes y tendremos también una escuela para padres de familia. Hubo fotos, volvieron las prisas, la ilusión de la familia y la emoción de los estudiantes que retornaron a clases ávidos de conocimientos. Sé sumar, restar y casi creo que se llama multiplicar. Desde el 28 de agosto serán las matrículas extraordinarias y los traslados de plantel. La seguridad en los establecimientos también será una prioridad en este nuevo ciclo. Elecciones 2023. ¿Qué cambió en el país? Un expresidente de la República, exfuncionarios de otros gobiernos y varios exlegisladores de periodos anteriores llegan a la Asamblea para una función de casi año y medio. Patricio Díaz relata quiénes son. Aunque la Asamblea electa tendrá rostros nuevos, también reconocidos políticos llegan a la función legislativa en este corto periodo de año y medio. Uno de ellos es Lucio Gutiérrez, expresidente de la República entre 2003 y 2005, y que ha tenido otras participaciones electorales sin éxito. Esta vez llega a la Asamblea como legislador nacional, representando a su partido Sociedad Patriótica. César Humajinga, exprefecto de Cotopaxi entre 2000 y 2012 y asambleísta de 2013 a 2017, regresa después de 6 años al legislativo, pero ya no por Pachacuti, sino por Suma, que era parte de la alianza que apoyaba a Otto Sonnenhorstner. Eustaquio Tualá, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE y uno de los líderes, junto a Leonidas Issa, de los 18 días de protestas de junio de 2022, llega a la Asamblea y lo hace bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana. La legisladora más votada de Tungurahua, Ana Galarza, regresa a la Asamblea luego de 4 años. Fue acusada de una supuesta gestión de cargos públicos y destituida en 2019 como parlamentaria. En ese tiempo representaba a Creo. Esta vez llega bajo la bandera de Construye. Otro legislador que regresa es Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano. Ya fue legislador entre 2017 y 2020, cuando renunció para convertirse en gerente de la Agencia Municipal de Tránsito de Guayaquil. Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, retorna luego de un periodo. Él representa al centro sur de Quito.
pero también hay exfuncionarios públicos que se decidieron a ir para la asamblea y lo consiguieron. Uno de ellos, Patricio Carrillo, quien logra ser asambleísta nacional por Construye en su primera intervención electoral. Fue comandante de policía y luego ministro del Interior del presidente Guillermo Lasso. Adrián Castro fue director de la Agencia Nacional de Tránsito con el actual gobierno hasta 2022. En febrero pasado se postuló a la alcaldía de Cuenca por Democracia Sí Pachacutic y hoy llega a la asamblea, en cambio, por la alianza Actuemos. Camilo Salinas fue asambleísta alterno en el periodo 2017 a 2021. Además, en ese mismo lapso, fue designado gobernador de Los Ríos y ministro de Salud en el gobierno de Lenín Moreno. Hoy está en el legislativo por el movimiento Construye. Son al menos 10 rostros conocidos en la política que esperan su posesión como legisladores para el mes de octubre. Es momento de revisar cómo avanza el escrutinio para asambleístas nacionales. Hasta el momento, 99.41% de actas escrutadas a escala nacional, casi el 100% ya. La Revolución Ciudadana se mantiene a la cabeza con 39.38%. El Movimiento Construye, 20.7%. La Alianza Democrática Nacional, 14.6%. Partido Social Cristiano, 11%. La Alianza Actuemos de Suma y Avanza, 4.52% escrutado. Reiteramos, el 99.41%. Estos son las principales organizaciones políticas que se quedan, digámoslo así, en los primeros lugares para ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La campaña presidencial por la segunda vuelta aún no toma velocidad. Mientras Daniel Noboa atendió a medios de comunicación locales y extranjeros, Luisa González no tuvo actividades públicas, pero sí lanzó en redes sociales lo que sería su nueva imagen para el balotaje. El candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa, dedicó la mañana del segundo día después de la elección a los medios de comunicación. Indicaba ya con su voz la estrategia de este segundo momento, reconociendo que todo empieza de cero. Noboa sostiene que no cambiará lo que hasta ahora le ha dado resultados, pero que sí habrá una profundización del trabajo en territorio. Tenemos que prestar atención a las provincias que no nos dieron una victoria aplastante, sino esas provincias que todavía tienen dudas. ¿Cuáles, por ejemplo? Manabí, Los Ríos, inclusive el mismo Guayas, Esmeraldas. En función de aquello, señala que su campaña no será de confrontación, que si lo atacan responderá, pero que él no será quien profundice las divisiones que ya existen en el país. Sí, yo no soy anti nada, yo soy pro Noboa, pro desarrollo, pro empleo, pro seguridad. Creo que el discurso anti algo no ha funcionado y en estas elecciones, sin andar atacando a nadie, nos ha ido bien. Más tarde, Noboa dialogó con medios de comunicación internacionales y allí afirmó tener un preacuerdo con Israel para abordar el tema de seguridad. De inversión financiada a 10 años de más de 800 millones de dólares, en el cual vamos a tener seguridad ciudadana, vamos a tener protección de puertos, protección de fronteras, y eso va a reducir en sí la inseguridad, la cantidad de muertes violentas. Y mientras Noboa se deja ver en la calle, la candidata del correísmo, Luisa González, se mantiene en sus cuarteles sin actividades públicas. Sin embargo, al finalizar la tarde de ayer, en sus redes sociales se publicó un video de agradecimiento en el que se muestra lo que será la nueva imagen de la candidata en la segunda vuelta. Mi gente linda, hoy tengo mucho que agradecer, pero vamos por partes. Primero a Dios por darme su fortaleza. Segundo, a nuestra militancia. Son la mejor del mundo mundial, del universo. Son 56 segundos de una candidata que sonríe y que evidencia la búsqueda de contacto con el electorado joven. 15 horas después de publicado el video, en la red de TikTok acumulaba 723.000 reproducciones. En esa misma red, Daniel Noboa colgó un video donde se observa a su padre luego de sufragar y al candidato con su esposa y su hijo. Súbete que vamos a la segunda vuelta. ¡Viva el Ecuador! ¡Arriba Daniel! El video de Noboa acumula 1.700.000 reproducciones.
La zona del Chocó andino registra 17 concesiones mineras que están en fases de exploración y explotación. La decisión popular de no permitir más minería metálica no es retroactiva. Eso encenderá una nueva discusión porque las empresas concesionarias continuarán ejecutando los permisos concedidos hasta el 20 de agosto, día del plebiscito. Un informe, Hernán Higuera. A pesar de que la consulta ganó para no realizar minería metálica en el Chocó andino, las concesionarias sí podrán continuar con su trabajo. Los resultados no son retroactivos. El catastro minero tiene 17 concesiones inscritas para la extracción de oro. La ley de minería establece que las concesiones que da el Estado incluyen no solo la fase previa de exploración, sino también la de explotación del mineral, la fundición y hasta la comercialización de metales. A más de las 17 empresas que están inscritas como concesionarias en la zona del Chocó andino, hay 6 en trámite. Los colectivos que promovieron la suspensión de la minería metálica creen necesario un dictamen de la Corte Constitucional para que esas concesiones del Estado en trámite no sean entregadas y las que están en exploración no pasen a explotación. Lo que viene ahora es que igualmente en derecho, de acuerdo a la normativa vigente, se dirima esa vigencia. Si es que en el caso concreto, más específicamente de pequeña escala y de escala artesanal, podrán seguir explotando o no. La Cámara de Minería piensa diferente. Cuando el Estado ecuatoriano otorga una concesión, le otorga a ese concesionario un título minero. Ese título minero le faculta a realizar todas las fases de la minería. Actualmente en la zona del Chocó, de las 17 concesiones, 13 explotan oro. Según el Ministerio de Energía, la última concesión minera que se hizo en la zona del Chocó andino fue en el 2017. La tormenta Hillary avanza en Estados Unidos. Ya hay novedades por las emergencias reportadas en las últimas horas. Andrea Báez ya está con nosotros para contarnos más detalles. Andrea. Así es, Juan Carlos. La tormenta Hillary provocó inundaciones en el sur de California. Las lluvias causaron además apagones y aludes de lodo desde la costa hasta localidades en el desierto. En esa localidad aún no se han reportado muertos ni heridos. Hillary es la primera tormenta tropical que golpea el sur de California en 84 años. Derribó árboles sobre casas e inundó carreteras. Residentes de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y Palm Springs sufren las consecuencias. Llovió tanto que el agua se mezcló con la tierra seca y la arena propias de esta región de Estados Unidos. Las cámaras de un helicóptero captaron a una pareja dentro de una casa rodante que quedó atascada. Y en una carretera cercana se podía ver una larga fila de camiones varados. El camino quedó bloqueado por el fango. En la ciudad de Cathedral ya han comenzado los trabajos de limpieza, luego de que toneladas de lodo anegaran las calles y casas. En esta zona hay cientos de vehículos atrapados. Los socorristas usaron una retroexcavadora para rescatar a las personas de tercera edad de una residencia. Hillary azotó primero la península de Baja California en México, con fuerza de huracán, dejando un fallecido y provocando inundaciones, antes de degradarse a tormenta tropical. Ahora avanza hacia los estados de Oregon y Idaho, donde se esperan más lluvias. Los incendios forestales en el norte de Grecia están descontrolados. Equipos de rescate han localizado 26 cuerpos calcinados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. Se trata de inmigrantes que iban rumbo a otros países europeos. Ante la amenaza del fuego hay hospitales que fueron evacuados durante la noche, informa Pedro Jiménez. 63 incendios desatados desde ayer se suman a otros focos activos y arrasan una extensa zona boscosa de Grecia. El fuego ha consumido hasta ahora unas 40.000 hectáreas y se acerca a zonas pobladas. Ante esta amenaza, en la ciudad portuaria de Alejandrópolis, los incendios forzaron a la evacuación de decenas de personas del hospital, incluidos bebés recién nacidos. Un ferry se convirtió en un centro médico improvisado para 90 de los 204 pacientes del hospital local. Los demás fueron llevados a otras clínicas. Y quienes ayudaron en la evacuación dijeron que era como estar en una zona de guerra. En la misma región, cerca de Turquía, está el bosque de Dadia.
Ahí, en una choza, fueron hallados 26 cadáveres calcinados. El vocero del Cuerpo de Bomberos reportó que como no ha habido alertas por personas desaparecidas, están casi seguros de que se trata de inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera y quedaron atrapados en el lugar. Mientras tanto, las regiones de Ática, Grecia Central y Peloponeso se encuentran en alerta roja. Es la tercera ola de incendios de la temporada, agravados por condiciones climáticas de sequía y de altas temperaturas de 40 grados y más que se mantendrán en las próximas semanas. Abogados y ex asesores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregaron a la justicia. ¿Y qué harán los habitantes de Orellana para obtener ingresos ante el fin de la explotación petrolera del Yasuní? Se lo contamos al volver. De revisar los resultados acerca de la consulta del Yasuní. La pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Con el 99.41% de votos escrutados, el sí tiene el 58.97%, mientras el no tiene el 41.03%. Reiteramos, el 99.41% escrutado. Y tras estos resultados que pondrán fin a la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, las poblaciones de Orellana apuntan al turismo comunitario y también a la agroindustria. Paul Romero recorrió esa provincia amazónica y tiene un informe al respecto. El fin de la extracción petrolera en el bloque 43 ITT en el Parque Nacional Yasuní obliga a los habitantes de la provincia de Orellana a buscar alternativas para reducir el impacto económico y pérdidas de empleo. La mirada apunta al turismo comunitario por el encanto natural de la Amazonía, su biodiversidad y la riqueza cultural de las etnias amazónicas. En Orellana existen más de 150 comunidades quichuas, que superan los 100.000 habitantes. Los Waurani, distribuidos en 24 comunidades con una población de 4.000 habitantes. Y los Tagaeri y Taromenani, pueblos no contactados, de los que no existe información exacta. A todas estas poblaciones se ingresa por vía fluvial, navegando por el río Napo entre 4 y 8 horas. El turismo comunitario permitirá generar ingresos a las comunidades, a los transportistas, que mantienen vínculos directos con las poblaciones amazónicas. Nosotros caminamos solo con la comunidad. Si mucha gente no tiene canoa hacia motor, sino a remo nomás que andan, ya, a palanca que le llamamos. La otra alternativa es la agroindustria. En Orellana se produce cacao para fabricación de chocolate. La yuca, el tubérculo base de la alimentación de las etnias amazónicas. Plátano, guayusa, son productos que pueden ser industrializados. El fin de la producción petrolera en el Yasuní, una de las reservas más grandes del país, generará pérdidas en el empleo por $250 millones y compensaciones sociales en las zonas de impacto, según Petroecuador. Y es momento de revisar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral para Presidente de la República. Vamos a ver en este momento, con el 99.5% de votos escrutados, tenemos Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 33.62%, Daniel Noboa 23.43%. Luego le sigue también Construye la lista 25, 16.44%, y Jan Topic con el 14.66%. Este es el consolidado nacional de los resultados del Consejo Nacional Electoral, quien también aún no define si se repetirán las elecciones para asambleístas por el exterior tras las fallas en el sistema de voto telemático. 6 escaños están en juego. Alberto Luna informa. Las fallas en el voto telemático abrieron la posibilidad de que se repitan las elecciones en el exterior. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que el tema está en análisis. Reconocemos que el tema del voto telemático ha sido la gran dificultad que hemos tenido ahora. Nosotros nos pronunciaremos con un informe ya definitivo. Lo que está en juego son 6 escaños en la próxima Asamblea Nacional. En estos comicios, 123,000 ecuatorianos se inscribieron para sufragar mediante el voto telemático. 72,000 no lo hicieron. En la circunscripción Canadá y Estados Unidos votaron 17,000 sufragantes.
El movimiento Construye se ubica de momento en el primer lugar con 45,64%. Le sigue la Revolución Ciudadana con 28,77% y Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa está en tercer puesto con 7,54%. En la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia votaron 24.000 ecuatorianos. La Revolución Ciudadana logra un 44,12%. Luego está Construye con el 32,73% y en tercer lugar se ubica la Alianza Partido Social Cristiano y Centro Democrático con 9,88%. Finalmente, en Latinoamérica, el Caribe y África se registraron 10.000 votos. Construye obtiene el mayor porcentaje con 43,33%. Le sigue la Revolución Ciudadana con 29,94%. Y luego está Actuemos de Otto Sonnenholzner con el 12,21%. De repetirse ese sufragio, los ecuatorianos votarían influenciados por los resultados que ubican como finalistas presidenciales a Luisa González y Daniel Noboa. Habría una distorsión de la realidad electoral del país porque obviamente en este caso los ecuatorianos residentes en el exterior ya conocen los resultados de la votación y entonces podría hacer una reacomodación de voto. Ron explica que en el informe técnico del CNE debe constar el tipo de fallas en el sistema y quiénes fueron los perjudicados. Se tiene que desglosar circunscripción por circunscripción, cuántos inscritos estuvieron y cuántas personas presentaron el problema. Y de ahí sacar la ponderación valorativa de la afectación del 30%. Porque según el Código de la Democracia, para declarar la nulidad de una votación debe existir una afectación de al menos del 30% de los resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales. Para ampliar la información sobre la extensión del contrato entre el Estado y la empresa telefónica Conecel Claro, que tiene más de 9 millones de clientes a escala nacional, ya nos acompaña la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno. Ministra, bienvenida a Televistazo. ¿Por qué no se acordó esta prórroga antes? Gracias a todos los que nos escuchan, Juan Carlos. Efectivamente, la prórroga se dio en el momento oportuno. El vencimiento del contrato era el día 26, va a ser el día 26 próximo, y se han tomado las previsiones legales, incluyendo consultas a la Procuraduría, informes internos y demás sustentos jurídicos y técnicos que hacen de esta transacción de prórroga una emisión absolutamente sustentada jurídicamente y sólida, como nos correspondía realizar. Entonces, ¿qué se hizo en todo este tiempo, ministra? Si al final del día iban a acordar entre Claro y el Estado una extensión del contrato, una prórroga. ¿A qué se refiere en todo este tiempo? En todo este tiempo del gobierno del presidente Lasso. Durante el periodo en que llegamos, quiero mencionarle que apenas llegamos a los 3 meses, se tomó el pedido de las operadoras de ambas de iniciar el proceso de renovación que lo habían solicitado 3 años antes. Nosotros lo hemos llevado a cabo responsablemente. Ese proceso ha tenido varias etapas. Primero, y lo voy a resumir, verificación de todos los cumplimientos que ellas debían de tener para poder aplicar a una renegociación. Segundo, todos los organismos internacionales que apoyan el proceso. La contratación de la ITU, que es Naciones Unidas, que nos ha apoyado en todo el tema técnico y de valoración. CAF, que es la estructuración del modelo del negocio y de su explotación. CERTAL, que es el veedor internacional, ministra, una ONG ya, y un grupo de veedores ecuatorianos. Pero para que el televidente también nos entienda, porque esto es un tema técnico, no se ha mejorado, digámoslo así, la cobertura. Ustedes ya le lanzan la pelota al próximo gobierno. No, no es así. Yo le puedo indicar que la cobertura en 4G del país está en 78% del territorio ecuatoriano. 14.24 millones de población tienen esa cobertura. Eso es lo que se ha mejorado. La penetración de internet fijo en el año 2021. ¿Pero eso es con Conecel? Eso es con ambos. Esa es la penetración a nivel país y la mejora es de las 3 empresas, SNT, Claro y Movistar. ¿Y con Conecel en qué aspectos se mejoraron? Ok, cada empresa tiene un plan de despliegue de sus servicios que incluyen mandatoriamente nuevas parroquias, nuevas provincias y otras coberturas. ¿Hay mayor cobertura? Hay mucha mayor cobertura. Tenemos, históricamente en el país se conectaban 10 nuevas parroquias rurales por año. Nosotros hemos conectado 68 nuevas parroquias rurales. Eso da un total de geográficamente 5.5 millones de personas más conectadas de lo que estaban cuando llegamos. Eso es algo histórico y se reconoce en toda la región. No digo que está terminado. Exacto, a no eso digo voy. Que está terminado. Quedan algunas y faltan. Eso ya. ¿Pero qué falta entonces, ministra? Faltan todavía 180 parroquias no conectadas, rurales, que no tienen ninguno de los dos servicios. ¿Les va a tocar entonces a esas 180 parroquias esperar
hasta que ya se dé el contrato o se renueve el contrato en este caso con Condecel. No es necesario, o sí, efectivamente va a haber un mucho mayor despliegue con una renegociación. Sin embargo, por regulaciones, por ley, las empresas están obligadas a hacer este despliegue y es así como hemos hecho 68 parroquias y 5.5 millones de personas con el mismo contrato, porque tienen un plan de despliegue anual que se va cumpliendo, incluyendo nuevas parroquias anuales. Ahora, esta extensión podría durar, ministro, usted lo dijo en la rueda de prensa hoy, aproximadamente hasta 6 meses, es lo que se calcula. Sí. Significa que en todo ese tiempo no habrá mejoramiento del servicio, se mantendrá lo que ya está. Usted dijo que son las mismas condiciones técnicas, económicas, jurídicas. Sí, el contrato al haberse extendido mantiene sus condiciones originales, legales, técnicas y económicas. Sin embargo, insisto en que por ley, las empresas están obligadas a continuar sus despliegues. Entonces, los usuarios que ya lo tenemos vamos a mantener el servicio. Otros verán que les va llegando la señal de aquí hasta fin de año. En proceso mientras se lleva a cabo el tema de la renegociación. ¿Y de qué estudio, de qué análisis ustedes partieron para aplicar ese 3.4 millones de dólares, ese monto que tiene que pagar Claro durante esta etapa de extensión del contrato en los primeros días de cada mes? Sí, correcto. Un poco parecería una cifra un poco pequeña para los ingresos de la empresa. No realmente, exactamente un poco para que explicarle a los televidentes, las empresas durante 15 años de un contrato han pagado un valor por un canon fijo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Dividir ese canon fijo, que son 400, en el caso de esta empresa, 470 aproximadamente millones de dólares para los meses de los 15 años. El cálculo tiene una determinada complejidad porque hicieron 2 pagos, uno en el 2008 y otro en el 2015, entonces no es un cálculo exactamente lineal, pero es bastante simple y eso da 3.366.000 de dólares por mes mientras dure la prórroga. Significan 30 centavos por usuario de los 9 millones de usuarios que tiene. No se paga por usuario, se paga por el espectro. El canon fijo es por el espectro. Lo otro, que no es lo único que pagan, es el canon variable. Y ese sí es contra la facturación de la empresa. El canon variable es 2,93% de toda su facturación mensual y se paga a fin de año. Ministra, ¿y qué va a pasar ahora? Y eso se continuará pagando. Estamos hablando de que no solo es el valor fijo, que eso se ha calculado en un mensual, usualmente era anual, lo hemos traído a mes, y además el canon variable se continuará pagando. Entonces, ministra, la conclusión es que ustedes prorrogan y en este caso ya le toca al nuevo gobierno comenzar a tramitar la negociación. No necesariamente, la renegociación está a boca de jarro por terminar. Faltaba el tema básicamente de la valoración económica en este momento. Entonces, los usuarios tendrían que seguir esperando. No hay beneficio para los usuarios. En la prórroga, la estabilidad jurídica, las inversiones, por supuesto, porque la empresa en el momento en que ya tiene un contrato estándar y prorrogado va a poder seguir invirtiendo al ritmo y el Estado va a seguir cobrando recursos. Claro, nadie dice, ministra, que se viola el contrato ni que se ha cometido alguna ilegalidad, pero el gobierno en este caso se habría demorado. ¿Cuál es el beneficio para los clientes de esta extensión, de esta prórroga? Primero, como le digo, la continuidad de los servicios, la seguridad de la empresa que va a continuar haciendo inversiones de orden, digamos, estándar y una renegociación que por ningún motivo, estimado Juan Carlos, puede tener prisa. Esta es una renegociación que afecta no a 9, sino a 17.8, casi 18 millones de personas ecuatorianas y hoy la telefonía celular es el servicio público más masivo en la mano de todos los ecuatorianos. Por ende, la renegociación que está, como digo, prácticamente lista para terminarse, implicará nuevas inversiones, nuevas tecnologías, despliegues, los que aún faltan en determinados territorios y otros aspectos que le interesan al usuario. No se van a ver no los va a ver en este año y no los va a ver en un año más, porque los despliegues toman tiempo, pero se pueden cerrar en este año y comenzar a verse pronto. Que en términos de un contrato de 15 años es bien pronto. Ok, gracias a la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Mayno, por habernos acompañado y despejar estas dudas en torno a la extensión del contrato con la empresa Condecel Claro. Andrea. Una resolución judicial permite a la Corporación Eléctrica mantener su metodología de cobro y lectura de medidores pese a las denuncias de irregularidades en el valor de las planillas de luz. William John con más de estas denuncias. La audiencia se desarrolló en la Unidad Judicial Norte, en Guayaquil. Luego de 4 horas de comparecencias, la jueza Andrea Moreno rechazó la acción de protección
presentada contra la Corporación Nacional Eléctrica, CENEL, el Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación y Control. La demanda pretendía que se reduzca el valor del kilovatio hora a 7 centavos. Se suspendan los cortes a los usuarios mientras se fija un nuevo costo y se conforme una comisión de expertos para elaborar un informe sobre las deficiencias en la lectura de los medidores. Esto debido a las denuncias presentadas por supuestos cobros excesivos. Yo creo que la constante que debe tener en cuenta cualquier autoridad, Defensoría del Pueblo inclusive, es justamente que llevamos 10 años con los mismos reclamos ante CENEL. Es cíclico. Según los datos de CENEL, durante el primer semestre de este año recibieron 72.000 reclamos a escala nacional. En 14.000 de ellos reconocieron fallas y errores humanos en el cobro. Sin embargo, según Andrea Rodríguez, abogada de la empresa eléctrica, tras esta decisión judicial se mantendrá el mismo método de medición y los valores por kilovatio hora no bajarán. En el caso de estos incidentes que pueden suceder, efectivamente la ciudadanía se acerca a hacer las reclamaciones correspondientes dentro de los canales oficiales y no a través de acciones constitucionales. Los accionantes apelaron la decisión y presentarán un nuevo recurso en la Corte Provincial. 291 detenidos por deudas de pensiones alimenticias durante las elecciones del domingo pasado. En estos casos, los policías esperan a que los ciudadanos sufraguen primero para luego trasladarlos hasta la cárcel. Merlin Ochoa informa sobre un caso que se viralizó en las redes sociales. En Puyo Pastaza, en la puerta del recinto electoral 1 de mayo, estaban los dos policías. Uno de ellos tenía en sus manos la boleta de apremio por deudas de pensiones alimenticias. Según testigos, eran las 9 de la mañana cuando un hombre llegó a sufragar, pero cerca de la junta receptora del voto vio a su expareja conversando con los uniformados. En ese momento empezó a huir. Detrás suyo también corrían un militar y los dos agentes, uno de ellos vestido de civil. Tras una persecución de aproximadamente 10 minutos, los uniformados detuvieron al hombre 20 cuadras más adelante. Según el Ministerio del Interior, adeudaba pensiones alimenticias. Este evento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Ecuavisa conoció que hasta el cierre de este reportaje el ciudadano continuaba detenido en el centro de privación provisional de Putuimí. No fue el único caso. En el país, agentes de distintas unidades policiales aprovecharon la jornada electoral y acudieron a los recintos donde votarían personas con boletas de captura. Los uniformados primero revisaron en el sistema quiénes sufragaron en las elecciones de febrero y esperaron hasta que llegaran los requeridos a sufragar. En algunos casos estaban las exparejas. Luego de la valoración médica, los ciudadanos eran trasladados hasta las cárceles. Solo el domingo, 291 personas fueron detenidas por deber pensiones alimenticias. En el sector La Guacharaca, en Esmeraldas, cabecillas de grupos de delincuencia organizada habían levantado una infraestructura con piscina para organizar fiestas y vigilar posibles operativos de la fuerza pública. Los constantes patrullajes provocaron el abandono de esa zona a la que ingresó Fabiola Santana. Esta es la parte más alta de La Guacharaca, sector del centro de Esmeraldas y bastión de la banda de los Tiguerones. Aquí los cabecillas levantaron una infraestructura para aprovechar la vista privilegiada de la ciudad y vigilar cuando ingresaban las fuerzas del orden con el fin de disparar y ahuyentarlos, según información militar. Pese a ser una zona con falta de servicios como el agua potable, también contaban con una piscina y una cancha donde hace un mes se retuvo a policías y uno de ellos fue intimidado con una granada en el cuello. Para acceder a este punto construyeron esta escalera de concreto. Según este letrero, esta infraestructura fue levantada por la comunidad, pero los militares dicen que era el denominado Santuario de los Tiguerones. Este punto ya está controlado por la Fuerza de Tarea Conjunta y el Grupo Especial de Comandos. Esta era la casa de los cabecillas, según información militar. Tiene paredes de concreto, muebles y ahora está deshabitada. En las paredes de la cancha y otros puntos ya no han vuelto a colocar los murales y los mensajes de la organización delictiva. Los militares dicen que continuarán con las incursiones con la esperanza de lograr cambios en el sector. Este martes ingresaron para entregar 300 kits alimenticios recolectados por los soldados.
hemos realizado actividades complementarias de ayuda a la población de escasos recursos económicos que están en la parte marginal de la ciudad. Decenas de madres hicieron filas para recibir los paquetes de parte de la fuerza pública. 6 de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual en Ecuador. Es la conclusión de 150 expertos quienes enfatizan en la necesidad de prevenir estas agresiones. El reporte con Vanessa Robles. Los niños y adolescentes tienen a la mano la tecnología. Su experticia es innata, pero ese conocimiento también los expone a delincuentes. Buscan violentar su inocencia. Este fue el tema de discusión de 150 expertos de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, académicos y representantes de Naciones Unidas, que insisten que en Ecuador faltan medidas para combatir la problemática. Tampoco tiene programas o políticas públicas que aborden la problemática a nivel nacional. En el país hay 4,3 millones de niños y adolescentes, es decir, cerca del 25% de la población. Según la organización Aldea, 6 de cada 10 menores de 18 años son víctimas de violencia sexual, principalmente la informática, cifra que va en aumento después de la pandemia, pues las mafias amplían la forma de captar a sus víctimas. Parte del entorno familiar también han coayudado para que los chicos hagan videos y estos a la vez son chantajeados para ser expuestos sexualmente. Es decir, que además del crimen organizado hay nuevas redes, que son las redes domésticas. Los delitos informáticos más comunes que afectan a los menores son acoso sexual, ciberacoso y pornografía infantil. Elecciones 2023. ¿Qué cambió en el país? Entre 43 y 45 asambleístas cesados con la muerte cruzada regresarían a la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. La mayoría representa al correísmo. Patricio Díaz muestra los personajes más reconocidos que retornan al legislativo. La Revolución Ciudadana es la organización política que mayor número de legisladores reeligió en estos comicios. Serían 35, sin contar aún los que puedan regresar como asambleístas por el exterior, que todavía no están confirmados por los inconvenientes en el voto telemático. Entre los legisladores más reconocidos que regresarán a nombre del correísmo están Viviana Veloz, la ex interpelante del presidente Guillermo Lasso, la ex vicepresidenta de la Asamblea Marcela Holguín, Pierina Correa, hermana del expresidente de la República Rafael Correa, los 3 miembros de la Comisión de Fiscalización Roberto Cuero, Gabriela Molina y Coms Córdoba, además de legisladoras que tuvieron la jefatura de ese bloque en el periodo anterior, como Paola Cabezas y Pamela Aguirre. Del lado social cristiano regresan 4 legisladores, uno de ellos Henry Kronfle como asambleísta nacional. En el anterior periodo intentó ser presidente del legislativo, pero no tuvo el respaldo de sus aliados hasta ese instante, creo. También vuelve Dayana Pasley en representación de Guayas. 2 ex legisladoras de Pachacutic regresan, pero ya no por ese movimiento. Gisela Molina y Sofía Sánchez apoyaban a Fernando Villavicencio y llegan por Construye. De la alianza Actuemos, que impulsó a Otto Sonnenholzner, y de la que era parte Avanza, volverá a su curul Pedro Velasco, quien fue integrante de la Comisión de Fiscalización. Egner Recalde, quien en el anterior periodo estuvo a punto de ser destituido como asambleísta, estará otra vez en el hemiciclo legislativo. Ya no por Izquierda Democrática, ahora es parte de ADN, la alianza que apoya a Daniel Noboa. Hasta ahora entre 43 y 45 legisladores. Algo más del 30% de la asamblea cesada y cuestionada por su baja credibilidad regresará en pocas semanas. Ahora revisamos las fechas del calendario electoral frente a la segunda vuelta presidencial. El inicio de la campaña está previsto para el 24 de septiembre y terminará el 12 de octubre. El debate de los 2 aspirantes a Carondelet está programado para el domingo 1 de octubre y los ecuatorianos deberán ir a las urnas el domingo 15 de octubre para elegir al nuevo presidente del Ecuador tras un proceso de elecciones anticipadas luego de la muerte cruzada que fue decretada por el presidente Guillermo Lasso. Y los vocales del Consejo Nacional Electoral presidido por Diana Tamaín se mantendrán en funciones prorrogadas por más tiempo. Una decisión judicial frenó el avance del concurso para elegir a 2 consejeros
con sus suplentes. Luisa María Heredia con esta información. El concurso público para la renovación de 2 vocales principales y 2 suplentes del Consejo Nacional Electoral vuelve a su fase inicial de convocatoria. Un juez de San Borondón aceptó la acción de protección planteada por Iván Heredia Tello, quien postuló y obtuvo 17 de los 50 puntos en la calificación de méritos. El magistrado consideró que se vulneraron sus derechos y como medida de reparación integral dejó sin efecto el reglamento del concurso. Lo más curioso es que la defensa técnica del CPCCS, que ahora es presidido por Allen Berbera, ex abogado de Rafael Correa, se acogió a la acción de protección. Coincide con el demandante en que se ha vulnerado los derechos constitucionales de los postulantes. La primera convocatoria a este concurso público se realizó en marzo del año pasado y se admitieron a 165 participantes que tras la fase de calificación de méritos debían rendir un examen de conocimiento. Pero ahora el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que aprobar una nueva normativa, lo que tomará tiempo. Mientras tanto, los consejeros Yana Tamaín, José Cabrera, Enrique Pita, Estela Cero y Elena Nájera seguirán en funciones prorrogadas. La Procuraduría General del Estado emitió un criterio jurídico en el que determinó que mientras no se produzca la renovación, los actuales vocales se mantendrán en funciones para evitar la interrupción de las actividades institucionales. Los actuales consejeros son de absoluta y total confianza del grupo de poder que actualmente está en el Consejo Nacional Electoral y que les ha sido muy útiles en el control de las últimas elecciones. No hay otra lectura. La primera renovación parcial del CNE debía realizarse en noviembre de 2021. El riesgo país de Ecuador retrocedió 64 puntos tras las elecciones anticipadas del domingo. Inversionistas extranjeros mejoran sus expectativas sobre Ecuador basados en la posibilidad de que el correísmo sea derrotado en segunda vuelta. Luisa María Heredia con el análisis. Una vez confirmada la segunda vuelta electoral con Luisa González y Daniel Noboa en busca de la presidencia de la República, el riesgo país se redujo. El sábado 19 de agosto, en la víspera de los comicios, el indicador que mide la confianza de los inversionistas e incide en las tasas de interés para los créditos se ubicó en 1.814 puntos. Pero el lunes 21, un día después de la primera vuelta, se redujo a 1.750. En los mercados internacionales ahora hay mayor expectativa por el futuro del Ecuador. 2 bancos de inversión como Barclays y Santander consideran posible una victoria de Noboa el 15 de octubre, generando una transición política moderada, aunque los inversionistas también son cautos. Están conscientes de que el Ejecutivo seguirá limitado por la falta de gobernabilidad, pues habrá una asamblea fragmentada. En los últimos 5 años, el promedio de crecimiento económico de Ecuador ha sido 0, cuando la región ha crecido al ritmo del 2% aproximadamente. Entonces, alta deuda, falta de inversión, es un círculo vicioso lo que se ha generado. A diferencia de lo esperado, los resultados de la consulta para prohibir la explotación petrolera en el campo ITT del Yasuní parecen no haber tenido mayor impacto en el indicador, que también se asocia con la solvencia del país para pagar su deuda externa. 95 personas reportadas como desaparecidas por sus familias fueron halladas por la policía el domingo durante la primera vuelta. La mayoría en Guayaquil y Quito. Merlin Ochoa informa que 4 de cada 10 desaparecidos son adolescentes. La hermana de Carmen Panteón fue encontrada el día de las elecciones. Tiene 57 años y había desaparecido hace un mes. Sufre de esquizofrenia. Carmen puso la denuncia y la policía la buscaba en todo el Ecuador. Todo el mundo me decía que la vaya a buscar al anfiteatro, que la busque en los hospitales. Digo, yo no, ella está bien, tengo que encontrarla, está bien. El domingo, durante la larga jornada electoral, agentes de la policía hallaron a 95 personas que constaban en los registros de desaparecidos. En todos los casos existía una denuncia penal presentada en la fiscalía y los uniformados rastreaban a las personas hasta en las redes sociales. Una vez activada la alerta de búsqueda, los investigadores conversaron con los encargados de los recintos electorales, donde estaban empadronadas las personas. Y esperamos que ellos lleguen para poder acercarnos, entrevistarnos, verificar por qué fue el motivo por el cual se alejaron de sus círculos familiares. 4 de cada 10 hallados son adolescentes, la mayoría mujeres. Estos casos son considerados como desapariciones voluntarias. Muchas de ellas estaban siendo víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar, por lo cual decidieron
alejarse del maltratador. La mayor cantidad de casos se registra en Quito y Guayaquil. En la segunda vuelta del 15 de octubre, la unidad de desaparecidos activará 4.000 búsquedas. Al menos 350.000 afrodescendientes viven en Guayaquil, sobre todo en el sur. Una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones y arte. Este martes mostraron música y baile en el puerto principal. Luis Alfredo Zúñiga con más de esta expresión cultural. Ritmo, color, alegría y danza. Son elementos que forman parte de la cultura afro, que se observan en Guayaquil. Al menos 300.000 personas de esta comunidad viven en la ciudad, lo que representa el 11% de la población, concentrada sobre todo en el sur. Podemos hablar de los Guasmos, podemos hablar de la Isla Trinitaria, podemos hablar del Cristo del Consuelo, que los afrodescendientes están más asentados hacia las riberas del Salado. En la Isla Trinitaria se encuentra la mayor concentración afro de la urbe. Sus representantes explican que esto se empezó a dar en la década de los 90, debido a la migración. Guayaquil tiene más afrodescendientes que la ciudad de Esmeralda. Fue muy seguido el tema de la salida de los esmeraldeños hacia Guayaquil, pero más por el tema de estudios. Marimba, un instrumento ligado a la cultura afro, a su música, que dicen mantener viva a través de las generaciones, pues con grupos culturales transmiten a los más pequeños sus raíces. En 2015 esta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una cultura bastante fuerte, bastante alegre, bastante emotiva. Pequeños y grandes con llamativos trajes típicos de esta agrupación se presentaron ante decenas de personas para quienes fue inevitable detenerse y apreciar la riqueza cultural. Los afrodescendientes, una comunidad que mantiene sus raíces en el puerto principal.